Hola de nuevo. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de videos con ejercicios de las leyes de los gases. Vamos a resolver ejercicios de la ley de Charles, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac, la ley general de los gases y la ecuación de los gases ideales. La ley de Charles nos dice que a presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta en Kelvin. Entonces, tenemos aquí dos recipientes con una misma cantidad de gas y cuando la temperatura aumenta, ¿sí? Temperatura inicial, tenemos dos fuentes de calor, digamos, y en la temperatura final tenemos 5, o sea, se incrementa la temperatura, el volumen se va a incrementar también. Lo mismo si bajamos la temperatura, el volumen va a disminuir. Y esto sucede a presión constante. Bueno, vamos a realizar dos ejemplos de esta ley. Nuestro primer ejercicio nos dice que un gas se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius y que ocupa un volumen de 7 litros. Calcula la temperatura final del gas cuando a presión constante alcanza o tiene un volumen de 3 litros. Vamos a trabajar los volúmenes en litros, las temperaturas en Kelvin. La presión es constante en este caso. Lo primero que vamos a hacer es anotar los datos. Vamos a anotar los datos por aquí. Y tenemos temperatura 1 igual a 20 grados. Volumen 1 igual a 7 litros. Temperatura 2 igual incógnita, es la que vamos a buscar. Volumen 2, 3 litros. Entonces, nuestras temperaturas no la podemos dejar en grados Celsius, sino en grados Kelvin.
Tenemos por ahí la formulita que dice que la temperatura es igual a los grados Celsius más 273 Kelvin. Entonces, nuestra temperatura va a ser igual a 20 grados Celsius más 273. Y nos va a quedar una temperatura de 293 Kelvin. Ahora sí, ya tenemos las unidades adecuadas. Entonces vamos a aplicar la fórmula. La fórmula es volumen 1, temperatura 1, igual a volumen 2, temperatura 2. Esa es nuestra fórmula. Ahora, lo que nos están pidiendo es la temperatura 2. Entonces, vamos a despejar esta temperatura. Cuando tenemos la variable que queremos en el denominador, es conveniente pasarla al otro lado de la ecuación con la operación contraria. Entonces, como la temperatura 2 se está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando y nos queda en la parte del numerador. Esa temperatura 2 está multiplicando ahora al volumen 1. Vamos a hacerlo por pasos en este primer problema. Y queda dividiendo la temperatura 1. Y esto es igual al volumen 2. Ahora, ya que tengo la temperatura 2 en el numerador, vamos a quitar el volumen 1 y la temperatura 1. El volumen 1 que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Dejamos el volumen 2 que ya tenemos y vamos a dividir entre el volumen 1. Sí, el volumen 1, este volumen lo pasamos dividiendo. Y esta temperatura que está dividiendo la vamos a pasar al contrario, o sea, multiplicando. Y ahora sí, ya tenemos nuestro despeje. Ese es nuestro despeje. Y vamos a sustituir. Entonces, la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2, que es de 3 litros, por la temperatura 1, que es de 293 Kelvin, sobre el volumen 1, que es de 7 litros. Para nuestras unidades, litros con litros se eliminan y nos va a quedar el resultado en Kelvin. 3 por 293 entre 7 nos da 125.0
57 Kelvin. Y ese es nuestro resultado. La temperatura bajó, disminuyó, se enfrió. ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen inicial era de 7 litros y se redujo a 3. Disminuyó el volumen porque disminuyó la temperatura. ¿Sí? Como dice la ley, disminuyó la temperatura. Y ahí tenemos ya nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo. Bueno, antes de hacer la anotación de datos, vamos a leerlo. Siempre hay que hacer bien la lectura para saber qué nos piden. Déjenme reducirlo a modo que se vea todo el texto. Ahí está. Dice el texto. Se tiene un volumen de 250 mililitros de aire a 20 grados Celsius y se calienta hasta 55 grados Celsius. Si la presión permanece constante, ¿cuál es el volumen que tendrá al final? Así vamos a ir anotando los datos. Primeramente, los datos. Vamos a checar nuestros espacios. Bien, datos. Tenemos el primer volumen, que es de 250 mililitros. Volumen 1. Temperatura 1, 20 grados Celsius. Temperatura 2, se calienta a 55 grados. La presión constante. ¿Cuál es el volumen que va a tener al final? Eso es lo que vamos a calcular. Aquí es válido anotar o considerar volumen inicial, volumen final, igual a presión o la temperatura, o bien 1 y 2. Sí, en algunas fuentes de información se maneja 1 y 2, en otras inicial y final, pero equivalen igual a lo mismo. Bien, vamos con la fórmula. La fórmula es volumen 1, temperatura 1, igual a volumen 2, temperatura 2. La misma que ocupamos arriba porque estamos en los mismos, en la misma ley, la ley de Charles, a presión constante. Muy bien. Aquí nos piden el volumen final, el volumen 2. Podemos ver que está en el numerador. Vamos a despejar la ecuación. Entonces, como está en el numerador, nos conviene dejarlo ahí. ¿Sí? Nos conviene dejarlo ahí. Vamos a
tenemos bastante espacio. Voy a anotar aquí en un ladito, aquí, el despeje. Hay que trabajar siempre en orden. Y despejamos entonces el volumen 2, lo vamos a dejar ahí. Al dejarlo ahí, nosotros podemos escribir nada más como que volteamos la ecuación y podemos escribir volumen 2 al inicio. ¿Sí? Es decir, lo que está a nuestro lado derecho ahora va a estar en el lado izquierdo. Ahí quedó ya volumen 2. Y todo lo que estaba en el lado izquierdo, tal cual está, lo pasamos ahora al otro lado. Ahí no estamos cambiando nada, solo lo estamos volteando. Y ahora sí, la temperatura 2 que está dividiendo va a pasarse al otro lado de la ecuación con la operación contraria, es decir, multiplicando. Y listo, ya tenemos nuestra ecuación despejada. Bien, ya que está despejada, vamos a sustituir los valores. Y tenemos volumen 2 es igual. Estoy dándome cuenta que hay un detalle. Tenemos que trabajar en litros. Nosotros tenemos nuestro volumen en mililitros. Entonces vamos a convertirlo a litros. Podemos hacerlo de manera directa o bien con la equivalencia. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces tenemos 250 y aplicamos el factor de conversión unitario con nuestra equivalencia. Mililitros está arriba, en la parte de mililitros de la equivalencia va a estar en el lado contrario, o sea, en el denominador. Y arriba 1 litro. Eliminamos mililitro con mililitro, 250 entre 1000 nos da el volumen igual a 0.25 litros. Ahora, las temperaturas están en grados Celsius. Hay que pasarlas a Kelvin. Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a 20 grados más 273 Kelvin. Y eso nos va a dar 293 Kelvin. Esa es nuestra temperatura 1. Y la temperatura 2 va a ser igual a 55 más 273 Kelvin. Y eso nos va a dar la cantidad de 328 Kelvin. Ya tenemos ambas temperaturas. Ahora sí, vamos a la sustitución.
Entonces, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1, que nos dio 0.25 litros por la temperatura 2, que son 328 Kelvin, sobre la temperatura 1, que son 293 Kelvin. Eliminamos Kelvin con Kelvin y el resultado nos va a quedar en litros. Entonces, nuestro volumen 2 va a ser igual a 279. Aquí me equivoqué tantito. Litros. Y ese es nuestro resultado. Entonces, aumentó la temperatura de 20 a 55 grados, ¿sí? O bien de 293 a 328 Kelvin. ¿Y qué pasó con el volumen? El volumen cambió de 0.25 a 0. prácticamente 28 litros, ¿sí? O sea, el volumen aumentó. Y dice la ley que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y lo pudimos comprobar con estos ejercicios. Bien, estos ejercicios no son complicados, tenemos todos los datos fáciles de analizar. Es cuestión de leer muy bien los textos, anotar nuestros datos, trabajar de manera ordenada y siempre no olvidarnos de las unidades, hacer las eliminaciones, el análisis correcto para que nos quede nuestro resultado en cantidad y en unidad, ¿sí? De manera correcta. Bueno, damos por terminado este primer video, ¿sí? Este primer video, espero les sea de utilidad y los veo en el siguiente video. Hasta luego.